con el reverendo Vinicio Román. Que el Señor lo use con poder y con gracia. Pastor, este es su púlpito. Que Dios ponga carbones encendidos en sus manos, en sus labios. Que Dios le bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga más. Amén. Más que un placer, un privilegio estar aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios, que ella misma nos revela que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestro ser y nos hace cambiar hacia Cristo. Mi nombre es Vinicio López, pertenecemos a la Primera Iglesia Evangélica Dominicana en San Cristóbal. Nuestro pastor Ramón Paniagua, el cual le envía un saludo muy especial a toda la congregación. Y en esta ocasión andamos con nuestra esposa, Erika Pinales, que dicho sea de paso, cumple año hoy, la bendecimos en el nombre de Jesús. Y mis dos niños, Caleb y Gael. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Quisiera compartir, antes de empezar, algunos versos del capítulo 8 del libro de Juan, y específicamente los versos del 31 al 36. Si me pueden acompañar en el libro de Juan, capítulo 8, y los versos del 31 al 36. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concede. Te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente sean dispuestos en esta hora para escuchar tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros espíritus y que podamos recibir lo que tú tienes para con nosotros en el día de hoy, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, discúlpeme que tenga el micrófono inalámbrico, lo que pasa es que me siento. Y vemos que cuando hablamos de esclavitud, las personas tienden a pensar en este tipo de cosas. Precisamente pensamos en ello porque el mundo en este tiempo ha tratado de ocultar la mayor esclavitud que el hombre puede tener. Y esa es la esclavitud al pecado. La Biblia nos revela precisamente que esa esclavitud es la que le interesa a nuestro Señor Jesucristo romper. Y en el libro de Juan, en su capítulo 8, vemos que Dios nos muestra a través de su palabra de manera clara y precisa la necesidad que tenemos de ser libres. Y esa libertad que solamente proviene de Cristo. Esa libertad que solamente Cristo puede proveer al hombre. La palabra es clara al enseñarnos que un gran número de personas, específicamente en este capítulo 8 del libro de Juan, un gran número de judíos habían escuchado acerca del evangelio de Jesucristo. Y la Biblia nos revela que no solamente habían escuchado, sino también que habían creído en ese evangelio.
En los primeros versos del capítulo 8 vemos que Jesús hablaba de que Él era la luz del mundo, de que solamente permaneciendo en esa luz que es Él, podemos alumbrar al mundo. Una luz que no la produce el ser humano, sino una luz que viene propiamente de Jesús. También nos muestra una parábola acerca de una mujer adúltera, la cual fue perdonada por Él y sus pecados también. Las palabras de Jesús habían calado a lo más profundo de estos judíos que se encontraban escuchando acerca de su evangelio y le motivó a creer, pero no decidieron cambiar. Y bajo esta premisa he querido titular el mensaje de esta mañana: la libertad que nos hace libre. La libertad que nos hace libre. Y pudiese haber una redundancia de palabras en el título, pero vamos a ver, a la medida que vamos a desarrollar el tema, cómo es preciso significar que solamente a través de Cristo recibimos esa libertad que nos hace libre. Lo primero que tenemos que entender que creer en Jesús como nuestro Salvador conlleva 3 puntos fundamentales. Para nosotros entender que Jesús es nuestro Salvador, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, que hay mal dentro de nosotros, que no somos merecedores de eso que precisamente nos brinda Jesús. El libro de Romanos capítulo 3, los versos del 10 al 12 nos dicen lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo nos está recordando que no somos buenos para nada, que somos pecadores. E incluso él profundiza un poquito más y dice que estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. No hay nada que buscar en el ser humano fuera de Dios, porque estábamos muertos. Y el evangelio de Cristo nos dice, si queremos decidir seguir estando muertos o vivir. Lo segundo es que tenemos que entender, para poder abrazarnos de ese evangelio de salvación de Cristo, es que Dios nos ama. Y todos conocemos ese verso muy popular del libro de Juan en el capítulo 3, específicamente el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que va más allá del amor que podemos sentir. El amor que puede sentir una madre hacia un hijo. El amor que puede sentir un hijo hacia un padre. El amor que pueden sentir los cónyuges. Es un amor que va mucho más allá. El apóstol dice que quizás pudiera aparecer uno que muera por un justo. Quizás pueda aparecer uno. Pero el amor de Dios a través de Cristo fue para morir por usted y por mí, porque no éramos nada fuera de Él. Estábamos muertos fuera de Él. Y precisamente Él nos recuerda que nos ama a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario de su Hijo amado Jesucristo. De tal manera Él nos amó, de tal manera que envió a su Hijo unigénito para morir por usted y para morir por mí. Y lo tercero que tenemos que entender es que Cristo, el propósito de Cristo aquí en la tierra fue salvarnos a través de su evangelio
que fue consumado en la cruz del Calvario. El libro de Lucas, capítulo 19, el verso 10 específicamente nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si nosotros entendemos de que somos pecadores, pero reconociendo que somos pecadores, entendemos que Dios nos ama, entonces podemos aferrarnos a ese evangelio que nos dice que Cristo vino a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. En el libro de Juan, específicamente los versos que leímos al principio, vemos algo interesante en el ministerio público de Jesús. El verso 30 nos dice que Jesús, hablando todas esas cosas que él habló anteriormente, muchos creyeron en él. Y entonces en el verso 31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libre. Jesús introduce en esta ocasión a esos judíos precisamente que habían creído en él, que habían creído en su evangelio, que habían reconocido anteriormente que eran pecadores, que Dios le amó y que envió a ese hombre que estaba enfrente de ellos para morir y salvarlos de su pecado. Ellos habían creído en eso, en todo eso. Pero Jesús les dice: si ustedes no permanecen en mí, si mis palabras no permanecen en ustedes, entonces ustedes no van a ser mis discípulos. Porque si ustedes hacen lo contrario, si ustedes permanecen en mí y mi palabra en ustedes, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y llama la atención porque el verso 31 y 30 nos dice que estos hombres, y quizás pudiéramos incluir también mujeres y jóvenes, habían creído, dice la palabra, en ese evangelio. Pero Jesús le dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra en vosotros, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Y no sé si usted se ha preguntado por qué Jesús dice esto. Y entonces es como si él hiciera un remate al final del verso. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús estaba diciendo que no solamente era necesario creer en él y en su evangelio, había que actuar conforme a esa fe que se había sido ejecutada previamente. El libro de Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan incluso. El enemigo sabe y tiene conocimiento de quién es Dios y quién es su Hijo. Ellos creen. Pero tiene que haber un cambio en nosotros que refleje la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice que era necesario permanecer en él. No bastaba con creer que él era el Hijo de Dios, que él venía a salvarlo y a redimirlo de su pecado. Había que permanecer, y no solamente permanecer en él, sino su palabra debe permanecer en nosotros. Porque solamente así entonces vamos a conocer la verdad que nos hace libre. ¿Y quién es esa verdad? Precisamente Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús quería que estos hombres y mujeres entendieran, y nosotros hoy en día, y usted que nos está escuchando en esta mañana, que entendamos que solamente si creemos, permanecemos en Cristo, entonces seremos verdaderamente libres. Y pudiésemos justificarnos como estos hombres a la continuación del verso 32. Que ellos se justificaron diciendo que eran linaje de Abraham. Ellos nunca habían sido esclavos.
porque la esclavitud que ellos se imaginaban era la para que precisamente introducimos el mensaje diciendo la que el mundo ha introducido, la esclavitud física, la esclavitud sexual. Usted puede estar recluido en la cárcel, pero usted puede ser libre. Porque la libertad a la que nos llamó Cristo es la libertad de nuestro espíritu, de nuestra alma, para salvación de nuestras vidas. Pudiésemos decir, al igual que esos judíos, hoy en día pudiésemos decir, pero es que yo no hago mal. Yo no tengo que arrepentirme de nada porque yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen vecino, yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, un buen compañero, un buen empleado. Usted puede tener todo eso, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Usted puede justificarse con todo eso, pero si Cristo no está en su vida, nada de eso importa. Porque estos judíos estaban buscando cómo defenderse. Y decía, pero que nosotros somos linaje de Abraham, nosotros no somos esclavos. Como tú dices, que seremos verdaderamente libres. Entonces Jesús, para que ellos pudieran entender, les dice, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. No hay que llamarlo prisionero. El que practica lo malo es esclavo de lo malo. Lo malo es su Dios. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Por eso les decía que para poder recibir ese evangelio de Cristo, nosotros tenemos que entender que somos pecadores. Porque entendiendo eso, partiendo de ese punto de que somos pecadores y necesitamos ser libertados, entonces podremos ser justificados a través de esa sangre redentora de Cristo Jesús. No hay justificación alguna que podamos presentar delante de Dios para decir que somos buenos. No la hay. Por más bien que usted se haya portado en la vida, si Cristo no está en su vida, usted sigue siendo esclavo del pecado. Por más crudo que pueda sonar, pero esa es nuestra realidad. Jesús continúa hablando en el verso 34 y vuelve y le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y ha habido siempre una confusión, no solamente en el mundo, sino en parte del pueblo de Dios, en que no han sabido establecer cuando una persona es hija de Dios y cuando una persona es criatura de Dios. Jesús le está diciendo que quien permanece en la casa es el hijo. Quien hereda en la casa es el hijo, lógicamente, no el trabajador, no es el esclavo. Todos los seres humanos, e incluyendo los animales, son criaturas de Dios. Pero el libro de Juan nos dice en el capítulo 1 que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que les recibieron fueron hechos hijos de Dios. Se le dio el título de hijos de Dios. Significando entonces que no todos somos hijos de Dios, sino todo aquel que recibió y ha recibido el evangelio de Cristo. Esos son hijos de Dios. Y es por eso que Jesús hace el significado entonces de que solamente el hijo permanece en la casa, solamente hereda el hijo, el esclavo no hereda. Y el verso 36 nos dice que para mí es el verso más interesante de estos versos que leímos. Así que si el Hijo os libertareis, seréis
verdaderamente libre. Decíamos que el título de este mensaje en la mañana era la libertad que nos hace libre. Porque usted y yo somos libres físicamente. Vivimos en un país libre. Tenemos cierta libertad de expresión. No estamos en prisión. Somos libres. Pero hay muchos que aún gozando de esa libertad son esclavos del pecado. Y solamente a través de Cristo, aún siendo libre, puede ser libre del pecado. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La libertad absoluta y plena está en Cristo Jesús. La libertad que necesita el ser humano está en Cristo Jesús. Y la Biblia nos muestra que solamente Cristo la da y que esta libertad, más que necesaria, es vital para cada uno de nosotros. Es vital para cada uno de nosotros. Hay muchos que se encuentran en La Victoria, en Najayo, y son libres, aunque su cuerpo están recluidos allí, pagando una condena por algo que han hecho. Pero su corazón y su alma han sido libres a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y esa es la libertad que queremos que los amigos que nos están escuchando y nos han escuchado en esta mañana puedan gozar y elegir en esta mañana. Esa libertad que los hace libres, que solamente Cristo Jesús puede darla. La esclavitud misma nos impide, esa esclavitud al pecado nos impide que nosotros, los seres humanos, por nuestras propias fuerzas, alcancemos la libertad. Solamente a través de Cristo Jesús podemos gozar de esa libertad y posteriormente vivir la vida eterna con Cristo Jesús, que esa es la promesa más grande que tenemos a todos los que hemos recibido ese evangelio de salvación que es a través de Cristo Jesús. Y yo quisiera hacer una invitación en esta mañana para concluir. Si alguien quiere ser libre, si alguien quiere pasar aquí adelante y reconocer y recibir esa libertad que solamente a través de Cristo podemos recibir, si se anima a pasar aquí adelante, queremos invitarle para orar por usted. Todos, la Biblia nos dice que hemos pecado, pero solo los valientes toman la decisión de arrebatar el reino, nos dice la palabra, porque el reino de Dios es solo para valientes. Que el Espíritu Santo siga ministrando tu espíritu y que tú puedas reconocer que esa libertad que Cristo vino a dar y que fue consumada en la cruz del Calvario, tú puedas abrazarla en algún momento de tu vida y tú puedas cambiar, como dice el apóstol Pablo, renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Que tú puedas afianzarte a esa libertad, que tú puedas alcanzar esa libertad que solamente a través de Cristo podemos hacerlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, de tu palabra y de tu misericordia. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta mañana, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, siga ministrando cada vida y cada corazón que han escuchado esta palabra, Padre. Que puedan reconocer, Padre, que son pecadores, Señor, que puedan recordar que tú les amas y que puedan afianzar ese regalo maravilloso de salvación a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que ha escuchado en esta mañana tu palabra, Padre.
Y te pedimos que tú sigas bendiciendo esta congregación, esta iglesia, Señor, sus líderes, Señor Padre, y toda la iglesia, los hermanos en la fe, Padre, toda la comunidad, Señor, y que esta iglesia pueda seguir siendo lumbrera, Señor, en la oscuridad, Señor, luz en medio de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga más, iglesia. Gloria a Dios.